Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tratar hoy sobre un tema muy importante que es sobre la UNESCO y la diversidad y cultura. O sea, en qué se parecen estos dos temas, ya que habla de lo mismo, pero para que usted sepa de qué estamos hablando, voy a proyectar un video en el cual nos resume lo que la UNESCO hace a favor de cada uno de los países que lo conforman. Vamos entonces a compartir pantalla para poder visualizar este video. Ya es un video muy cortito en el cual les pido de favor que todos pongan mucha atención para ya con esto sacar una conclusión con lo del tema tratado, ¿ya? La UNESCO tiene sus raíces en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados empezaron a prepararse para restablecer sus sistemas educativos en cuanto terminara la guerra. Pero muchos más países se vieron interesados en los objetivos de la UNESCO, logrando reunir 45 países en su primera conferencia mundial, de los cuales 37 decidieron pertenecer, y así dar inicio a la UNESCO. Esta organización se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales. Tiene vocación pacifista, y entre varias cosas, se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. En la educación, este organismo colabora con la formación de docentes, planificadores familiares, entre otros, con el fin de que la educación esté al alcance de todos. En las actividades culturales, busca salvaguardar el patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación, la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones orales. Y en materia de información, la UNESCO promociona la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomentando la libertad de prensa y la independencia. En resumen, la UNESCO tiene la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierda la identidad y la diversidad cultural. Pero, ¿qué es la diversidad cultural? Desde el momento en que nacemos somos parte de alguna cultura, aunque en ese momento no somos totalmente conscientes de ello. Mientras vamos creciendo, adaptamos diferentes características y comportamientos de nuestra cultura, pudiendo diferenciar fácilmente una cultura de otra por su dialecto. Pero países como el nuestro tienen una increíble variedad de culturas, lo cual representa una gran ventaja ante otros países que muchas veces no sabemos aprovechar. Y es que el ser humano tiende a rechazar todo aquello que es diferente a él, cayendo muchas veces en la discriminación, sin entender que muy probablemente está discriminando la cultura de sus antepasados, que por consiguiente es su propia cultura. Pero, ¿qué de beneficioso hay en ser un país con una alta diversidad cultural? Pues la diversidad cultural amplía las alternativas. Gracias a esto, el peruano es altamente creativo. Alimenta diversas capacidades. Tal vez por eso digan que el peruano sabe hacer de todo un poco. Promueve valores humanos y cosmovisiones, permitiendo que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Por lo tanto, para poder crecer como país, debemos practicar el respeto, la protección y la conservación de la diversidad del Perú, ahora y en el futuro. A ver, ¿qué acabamos de ver en el video? Como vemos en lo que se refiere a la diversidad y cultura, estamos hablando de un país en específico, no de Perú. Pero en cuanto hablamos de Perú, podemos decir que cada una de las cosas o las similitudes que vemos en este video es por lo mismo que pasa a Ecuador. Aquí también de igual manera hay diversas formas de pensar de lo que es la diversidad y cultura.
Entonces, la UNESCO en sí trabaja con todos los países a los que ustedes ya vieron que se asociaron, ¿no es cierto? ¿En qué año apareció la UNESCO? ¿Quién se acuerda? 1942. Muy bien, en 1942. ¿Y qué quería hacer la UNESCO? ¿Cómo apareció? ¿Para qué apareció la UNESCO? ¿Y para qué unió a varios países para que trabajaran en común, pero haciendo qué? Sería por los estudios para la educación. Muy bien, para mejorar la educación. Recuerde que anteriormente se dio una guerra mundial. En esta guerra, entonces, cuando terminó esta guerra, la UNESCO tenía planificado que al terminar esta guerra mundial, empezaban ya a optar por ver en la educación de cada una de las personas de estos países, ¿no? Imagínense después de una guerra mundial, ¿cómo van a quedar todos los países? Entonces, todos estos países se quedarían muy abajo, tanto en recursos económicos como también en lo que es educación. ¿Quién va a poder acceder a una educación después de que se dé un enfrentamiento entre países, ¿no? Para eso apareció la UNESCO. ¿Qué más nos habla la UNESCO? ¿Qué más permite realizar o cuál fue el objetivo principal? Como nos decía Stephanie, era la educación, pero ¿qué era lo que ellos querían en sí? Orientar a los pueblos para su desarrollo. Sí, muy bien, Kevin, excelente. Orientar a cada uno de los pueblos o países para que ellos vayan desarrollando, ¿no es cierto? Así como en diversidad cultural, como en educación, en lo social y en lo económico. Entonces, todo eso hacía la UNESCO y al momento que ellos conformaron este frente, puede ser, ellos ayudaban a los demás países para que ellos vayan progresando. Pero en sí, ¿en qué se enlazó esto de la UNESCO? Ellos en sí lo que veían era la educación, educación para cada una de las personas. ¿Y para qué querrían ellos implementar esto de la educación o mejorar la educación en cada uno de los países? ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Para que queden como subdesarrollados o como desarrollados? A ver, ¿para qué será? ¿Qué pasa cuando una... Desar- Muy bien, Kevin. Siga, por favor. Desarrollados, sí. Ayudaban también, me parece que la alfabetización de los pueblos también. Muy bien. ¿Y qué es la alfabetización de los pueblos? ¿Alguien me puede decir qué es la alfabetización? Es cuando le enseñan a leer, a escribir un poco, en general de todo, a educar a un pueblo que no sabe de pronto ni leer y escribir, personas de pronto adultas, mayores, algo así, creo que Ya, es. muy bien, excelente, Kevin. Esa es la palabra, ¿no? La alfabetización, el objetivo de la alfabetización es que enseñen a personas adultas mayores o personas que no pueden acceder a la educación, tal vez por su trabajo o porque trabajan lejos. Entonces, esta alfabetización nació en sí para enseñar a las personas a educarse tanto en conocimientos como en valores, en cosas que ellos deben transmitir a las demás personas. Entonces ellos les enseñaron a escribir, les enseñaron a leer. Hoy en día también nosotros continuamos con esta famosa alfabetización. El hecho es de que ahora antes esa alfabetización se daba en zonas rurales, es decir, las personas o los docentes que aplicaban a trabajar en alfabetización, ellos se iban por las noches a preparar a estos estudiantes o a enseñarles para que ellos vayan progresando, porque obviamente en la mañana y en la tarde no lo podían hacer porque ellos trabajan. Son personas mayores o adultos mayores, las cuales trabajan y tienen otras obligaciones y es por eso que ellos no van a una escuela. Entonces, cada uno de estos docentes viajaban en las noches, se iban a zonas rurales, incluso anteriormente, imagínense, no existía ni transporte, no había nada, por lo que ellos tenían que caminar hasta llegar a la zona en donde le habían especificado para que el docente pueda prepararles a cada uno de los estudiantes que tenía. Eso más no tenía un 20, 30 estudiantes, sino que este docente que se encargaba de la alfabetización era el que iba buscándoles de casa en casa para ver si es que esta persona quería prepararse, quería educarse o quería obtener un título en este caso. Entonces vean cómo era antes la alfabetización, pero hoy en día ya no se llama alfabetización, sino que esta educación se llama ABC.
¿Qué pasa con esta educación ABC? Que ayuda a que las personas mayores que trabajan, que no han culminado su educación primaria o el bachillerato, puedan hacerlo, puedan concluirlo, puedan tener un título ya, para que con ese título ellos puedan acceder a una universidad. Ustedes saben que hoy en día ya las universidades son virtuales, podríamos decir, o semipresenciales. Eso quiere decir que ellos no tienen que asistir todos los días a clases, sino solamente asistían los días sábados anteriormente cuando no había esto de la pandemia. Pero hoy en día ya hay universidades que nos ayudan a autoeducarnos en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que hay plataformas en las cuales los estudiantes acceden y con esto cada uno de los docentes van grabando sus clases, hay talleres, hay tutores en los cuales también les envían las tareas, las actividades que ustedes deben desarrollar. Entonces, todo esto, imagínense cómo ha avanzado la educación hoy en día. Hoy ya en cada uno de los países ya no quieren tener gente que no sea preparada, que no estudie, sino quieren que todos accedan a este beneficio que es la educación, que les sirve a todos, ¿no es cierto? Porque de igual manera se ha visto en esto de la alfabetización anteriormente, había personas, imagínense, de 70 años, 75 años que querían aprender. Imagínense lo que era tratar de que de un docente trate o enseñe a una persona de 76 años a escribir, a leer, a iniciar de cero. Entonces, imagínense cuánto es el trabajo que este estudiante hacía, pero sin embargo a eso hay muchos estudiantes que lo lograron, que se graduaron, que ahora ya son preparados, que si antes trabajaban en cosas del campo o como agricultores, que sería la palabra correcta, hoy en día ellos ya pueden acceder a otro trabajo que sea más rentable, que ya tengan un sueldo en el cual ellos puedan sustentar a su hogar o pueden ser el sustento económico de cada uno de sus hogares. ¿Sí? ¿Qué más? ¿De qué más nos hablaba la UNESCO? Había una partecita en la que nos decía que había una libertad. ¿Libertad de qué tenían? ¿De libertad de qué? ¿Qué consiguió la UNESCO con esto? ¿Libertad de qué? Libertad de expresión. Muy bien, la libertad de expresión, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cada uno podía decir o puede decir lo que piensa y siente sin que sea recriminado de otro lado. Por ejemplo, la libertad de expresión me parece que más lo aplican en la prensa. En un gobierno anteriormente, por ejemplo, el gobierno de Correa decía que a todos estos medios de comunicación él no les permitía que cada uno de los canales transmitan lo que realmente pasaba en el país, sino que él solamente decía a un canal en específico. Me parece que en ese tiempo también hubo un canal del gobierno en el cual ahí sí decían todo lo que hacía el gobierno con cada una de las actividades, pero sin embargo a eso hubo varios medios de comunicación que se quejaban porque ellos no podían emitir noticias con respecto al gobierno. Eso quería decir que más o menos tapaban algo, no tenían su libertad para publicar cada una de las noticias que ellos tenían. Pero hoy en día tal vez podemos decir que hoy todo eso, toda esa libertad de expresión se ha consumido al 100%. ¿Por qué? Porque hoy hay las redes sociales en las cuales ustedes pueden ver que una noticia que salga enseguida todo el mundo publica, todo el mundo comenta, todo el mundo lee. Entonces esa es la libertad de expresión. Pero obviamente debemos saber cuál es la libertad de expresión buena o positiva y la negativa. ¿Cuál será la diferencia entre estas dos libertades de expresión? ¿Cuál será? ¿Qué será lo positivo de la libertad de expresión? Que la Ah, libertad de expresión, o sea, positivo es, por ejemplo, si nosotros mostramos nuestras ideas, nuestra opinión al público, que sea de la manera, o sea, que consiga, como decir, un objetivo y que sea adecuado con la educación respectiva. Por ejemplo, dando nuestra libertad de expresión como antes se daba que cogían, rayaban las paredes, hacían pelea por todo. Eso es como decir lo malo de la libertad de expresión, de que no poder, o sea, hacerlo de la manera como es concreta, correcta, como uno se quiere dar a ver a las personas. muy bien, Michelle. ¿Y cuál sería la negativa, Sara? Una libertad de expresión negativa sería influenciar de forma equivocada con respecto a un tema.
Ya, Si muy bien. decimos algo y de lo que decimos no es ni la mitad verdad, pero nosotros vamos a influenciar en la otra persona para que crea lo que nosotros estamos diciendo, así no sea. Muy Tenemos bien. libertad sí para expresarnos, pero también debemos saber qué es lo que decimos y qué es cómo lo utilizamos. Ya, muy bien, Sara. Excelente. Entonces ahí está, lo positivo y negativo de la libertad de expresión. Y ahora, ¿ustedes qué opinan de las redes sociales que hoy en día tenemos? ¿Qué opinan de todo lo que comentan, de todo lo que publican? ¿Qué piensan de las redes sociales ustedes? Que por una parte, o sea, ahí se puede dar cuenta la libertad de expresión que se da a las personas, pero de la manera negativa, a veces no, ellos no ven más allá de lo que pasa. Por ejemplo, las consecuencias que hay o qué hay detrás de una persona o de un partido político o de lo que sea, del tema tratado. Pero crean, como decir vulgarmente, como se dice, chismes que no son, o sea, no es la verdad concreta, deberían de averiguar bien, o sea, llenarse de la información que es para poder dar un punto de vista concreto, adecuado y de la manera, como decir, más positiva para que la gente entienda y no de la manera negativa como uno se da, o sea, se da cuenta últimamente que la mayoría de las redes sociales es, o sea, solo lo negativo, lo malo y una información incorrecta. Ujú. Muy bien, Michelle, excelente. Entonces ahí ya está resumido todo, ¿no es cierto? Que las redes sociales pueden ser buenas, pero en el aspecto según el que usted lo quiera ver, pero cuando empiezan con noticias, ahí vemos claramente que sí son noticias falsas y ahí es donde empieza la polémica, los comentarios, las peleas de toda la gente que ve esa publicación, ¿no es cierto? Entonces incluso se ven hasta malas palabras, o sea, un vocabulario que no es posible que puedan ver. Imagínense, hoy en día ya a las redes sociales la acceden hasta los niños, entonces imagínense que los niños estén viendo esas publicaciones. Entonces, ¿cómo va, cómo influye todo esto en los niños en especial, ¿no? Y de igual manera en nosotros, porque si es que alguien quiere hacer un comentario, usted hace un comentario libre, que usted piensa de lo que de esa noticia, hay otra persona que le contradice. Entonces ahí empiezan también los comentarios negativos, las peleas, la falta, les faltan al respeto, incluso que son cosas que no deben darse, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que tomar en cuenta y ver que las cosas buenas y positivas son las que nosotros las tenemos aquí. ¿No es cierto? Pero las cosas negativas, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando nosotros actuamos con estas cosas negativas, lo único que hacemos es dejar que la gente que lee las publicaciones piensen otras cosas y sigan aumentando lo que nos decían de igual manera los chismes, ¿no es cierto? Pero si es que usted piensa positivamente, es una noticia que vale la pena, una noticia en la cual la gente o el público o las personas que siguen esa red social va a apoyarlo de forma positiva. Entonces, sí, pues ahí ya tiene muchos likes, muchas cosas que hoy en día la juventud anda viendo que son los likes, cuántos me gustan, cuántas personas me siguen y todo eso. Pero siempre y cuando todo esto sea positivo. Porque si usted hace un comentario negativo y tiene muchos likes, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve que le siga a mucha gente si es que usted hace comentarios negativos que no sirven a nadie, ¿no es cierto? Ni a usted, porque usted como persona, aunque puede ser que nosotros nos estemos descuidando tras una red social, entonces también perdemos mucho con eso, ¿no es cierto? Entonces siempre debemos saber que la educación es lo primero, que lo que la UNESCO dice es que toda la educación debe tener cada una de las personas que viven en un país, pero esta educación debe ser positiva, una educación buena. Es por eso que ellos buscan el educar a todas las personas que habitan en un país. ¿Para qué? Para que todos vean todo lo bueno que tenemos en nuestro país, para que ellos aprendan a valorar, sepan cada uno valga la redundancia, de los valores que tenemos, para que eso vayan transmitiendo a los niños pequeños. Y así, los niños pequeños, educándose desde pequeñitos, entonces vamos a tener buenos frutos, vamos a tener personas que trabajen en economía, periodistas, pero que tengan siempre ideas positivas y que tengan ideas de que debemos sacar a un país adelante porque con comentarios negativos o con falsas noticias nosotros no
hacemos nada. Ese país, en vez de crecer, va a seguir bajando, va decreciendo y entonces vamos a quedar en el último país, en un país subdesarrollado, como hablábamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, todo esto que habla la UNESCO también va en un solo puño con la diversidad y cultura. Nosotros ya sabemos lo que es la diversidad y cultura, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a eso todavía hay países en los cuales no aceptan a otras etnias, como por ejemplo, cuando nosotros o algún familiar suyo viajó a otro país al extranjero. ¿Qué pasó allá? Allá la gente no le ve como que fuera una persona bienvenida, ven, vas a trabajar, ven, te ayudo, no, sino que le ven por debajo, les denigran. Imagínense, así sea un ecuatoriano, suco, de ojos azules, blanco, alto, y que llegue allá, no va a ser bien visto por los demás, porque es un ecuatoriano. ¿Por qué? Porque a los ecuatorianos por allá nos tienen catalogados de otra manera, ¿no es cierto? Por eso es que la mayoría de gente, en vez de dedicarse a estudiar aquí, tal vez por la situación económica, muchos de nuestros ecuatorianos han tenido que emigrar y buscar trabajo allá. Así usted tenga un título de magíster, ¿de qué va a trabajar allá, Stephanie? ¿De qué van a trabajar? Perdón, Inge, no le escuché bien. ¿No me estaba atendiendo? ¿Alguien que haya estado atendiendo? Muchas personas que tienen un buen título aquí van a trabajar, disculpe, de pintores, de obreros, de agricultores, aunque no es de migrante el trabajo, pero muchas veces unos nos sentimos mal porque tenemos un título, queremos trabajar en nuestra carrera que es, pero lamentablemente en otros países es muy complicado. Ujú, sí, y es que eso es así. Así usted vaya preparado de aquí con un máster, con un doctorado y todo eso allá no se puede optar por un buen trabajo, sino desde donde empiezan desde abajo. Como dice Michelle, ningún trabajo es malo, pero obviamente, ¿por qué emigran nuestros ecuatorianos allá? Porque aquí la situación económica está muy difícil y acá un sueldo bien pagado es con un sueldo básico que equivale a $425, que ahora ya subió porque antes era $400. Entonces, imagínese una persona que trabaja con un sueldo de $400, ¿para qué le va a alcanzar aquí? Y peor aún si es que tiene hijos estudiando, si es que, por ejemplo, pagan arriendo, no tienen una casa propia. Entonces, esa es la opción, la única opción que tenemos. O sea, si es que se presenta la oportunidad de que puede salir del país, pues van allá. ¿Por qué? Porque en cambio allá ya no van a poder divertirse, ya no van a poder salir las noches, ya se olvidaron de amigos, porque allá transcurre el tiempo muy rápido. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted lo único que ve son los días en los que usted pueda trabajar, porque sí, allá en la paga es muy buena, tienen una remuneración, una buena remuneración allá. Lo que nosotros aquí ganamos en un mes, allá ellos lo sacan en una semana, imagínense. Entonces, es porque son países desarrollados, está bien decirlo así económicamente, pero en cambio nosotros como ecuatorianos, como nos sentimos, sí puede ser que esté ya ganando mucho dinero, pero no estoy aplicando lo que yo estudié, lo que me esforcé para tener mis títulos. Entonces, todo eso hay que ver, ¿no es cierto? Por eso, si ustedes están estudiando en estos momentos, aprovechar todo lo que tienen, conseguir su título, sacar su título, no quedarse ahí, saque su título y siga estudiando porque ustedes están jóvenes, sigan una maestría. Hoy en día a un puesto público se lo puede acceder solamente con maestrías, ya no sirven ni los títulos de licenciados ni los títulos de ingenieros, sino que ya ahora es un requisito indispensable el tener una maestría. Entonces, con todo esto que acabamos de ver, sabemos que la diversidad y cultura todavía existe en otros países. En nosotros le podemos decir que nosotros conocemos a la diversidad y cultura por todas las etnias que viven aquí. Yo sé que yo como persona no voy a denigrar a un Salasaca o a un Pilagüín o a otra etnia que me acuerde, por ejemplo, se me fue a un otavalo, por ejemplo, ¿no? Esas son las etnias culturales de nuestro país. Pues no, porque ustedes ven que personas mejor que son indígenas, ellos avanzan más, miren, tienen más dinero, tienen más opción para trabajar, incluso son bien desarrollados que ellos creo que solamente se dedican a estudiar y están preparados y saben de todo. O sea, y ahora ya no es el que yo soy yo vivo
tengo una situación económica media, yo me he visto muy bien, me he visto con ropa de marca, pero ¿qué me sirve a mí vestirme con ropa de marca si es que yo no aprovecho todo lo que tengo a mi alrededor, todo lo que mis papás me dan? En cambio, a una persona que yo le veo al lado, que es, por ejemplo, un salasaca, sabemos cuál es la vestimenta de ellos. Ellos no se cambian su vestimenta. Claro que podrán ponerse sus ropas más caras, pero de acuerdo a la vestimenta que ellos tienen. Pero ellos aprovechan el tiempo, aprovechan, estudian, sacan sus títulos y, por ejemplo, un vivo ejemplo de todo esto es una persona que vive en Ambato, que tiene un complejo grandísimo. ¿Quién es? A ver, ustedes que conocen, que son ambateños la mayoría. ¿Qué persona? Alfonso Chang, A ver, Sara, Alfonso Chang, el ya dueño ven, de los Yasrun. ahí está. Miren, Alfonso Chango, imagínense. Es el dueño de una cooperativa, es de la Muchugruna, si no me equivoco, como me dice Sara. Él es el dueño de un complejo grandotote y ese complejo no es que es del equipo, sino que es del complejo de propiedad de él. Imagínense cuántos metros, cuántas hectáreas tendrá ese complejo, que hoy en día ustedes me supongo que deben saber que se va a realizar ahí la famosa feria por las fiestas de las flores y las frutas, si no me equivoco. Imagínense cuánto dinero que entra ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene él tanto dinero? Porque ha trabajado, porque se ha preparado, porque cuando iba preparándose económicamente él iba no desperdiciando, sino comprando cosas para que luego le sirvan. Y ahora imagínense, él ya no necesita dinero, es dueño de un montón, de una hectárea completa, no sé cómo decirle ni cuántos metros tiene ese complejo, y aparte de eso es dueño de la Mushugruna, ayuda con proyectos a instituciones que de afuera le solicitan, pero siempre y cuando una institución vaya a pedirle ayuda, pero por medio de un proyecto, porque él tiene también que sustentar todo lo que va a gastar. Es decir, tiene que evidenciar el dinero en qué, en un proyecto que ha gastado. Eso quiere decir que tal vez el manejo del dinero de él es transparente, podríamos decirlo. No podemos decir que es un narcotraficante, que vende droga, que por eso es millonario, no, sino puede ser que una persona que ha salido y que ha sabido aprovechar todo lo que él ha tenido. ¿Qué tal que empezó de cero? Empezó con vivir por ahí en una zona rural, porque me supongo que es de donde tiene el complejo, por ahí mismo ha de vivir él, o vivía al inicio. Pero de ahí él salió y miren, ahora debe ser un millonario o multimillonario, podemos decir. Entonces ven que esto de la diversidad y cultura es muy importante, el conocer, el saber, aceptar a todas las personas, porque todos somos iguales, no porque tal vez yo me he visto de marca, tengo mis zapatillas Nike, mis zapatillas Adidas, o me voy por ahí a divertirme en el mall, no por eso las demás personas son de menos las que no tienen dinero, podríamos decir, ¿sí? Todos somos capaces de realizar cualquier actividad. Las personas incluso que son de bajos recursos, porque yo podría decir que todos tal vez nos encontremos en una situación económica media, ¿no es cierto? Entonces, las personas que no lo tienen, ellas saben aprovechar más porque saben el esfuerzo que es el tener algo, el estudiar, el tal vez que busquen una beca en una universidad para poder prepararse. Y en cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Nos conformamos con los que tenemos. Si es que yo quiero, voy al instituto. Si es que no, no voy, pero yo sé que al final voy a graduar. Pero no aprovechamos al 100% de todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿algún resumen, una conclusión de lo que acabamos de ver, mis queridos chicos? ¿No? Bueno, con lo que acabamos de ver el día de hoy en nuestra clase, podemos ver que es muy bonito esto de la diversidad y cultura y nos vamos a dar cuenta porque vamos conociendo cosas que tal vez se nos olvidaron, porque todo esto hemos visto en el colegio, bueno, los que según la edad en la que tenemos, cada uno de nosotros vimos historia, geografía o hoy en día se llama estudios sociales o sí, estudios sociales se llama hoy en día esa materia. Entonces, todo esto es muy bonito, conocer la historia y todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en el Ecuador, lo que ha pasado en los otros países, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto, mis queridos chicos, el día de hoy finalizamos la clase. Se les pide, por favor, de la manera más comedida, ya me supongo que han de haber revisado la plataforma o el aula virtual, está habilitado ya la unidad 2, vayan realizando las actividades, ya estamos acabando un parcial
Por favor, vayan realizando las actividades para después no tener inconvenientes, ingresen a clases para que después no haya problemas, no en mi materia, en las demás materias, ¿sí?